Buenos días a todas y a todos. Hoy voy a hablar de un tema, voy a hacer unos vídeos en cuanto al pensamiento político moderno, ¿vale? Voy a intentar que sean lo más breves posibles, eso digo siempre, luego se me va esto de las manos, pero voy a intentar que sean lo más breves posibles. Y voy a empezar por el siglo XVI, ¿no? Que es el que marca el inicio del pensamiento moderno, ¿no? Más acompasado, ¿no? Con los nuevos tiempos. El siglo XVI se inaugura un nuevo tiempo político que viene ya fraguándose en los últimos decenios del siglo XV, ¿no? Se establece una serie de fechas, dos fechas simbólicas, ¿no? La caída de Constantinopla y la llegada de los europeos a América de una forma oficial, registrada y demás, ¿no? Aunque, bueno, hay teorías y se sabe que los europeos estuvieron antes por América, pero siglos antes, pero bueno, de una manera oficial. Estas dos fechas marcan el inicio de un nuevo tiempo político que se concreta con un nuevo pensamiento político, ¿no? Va acompasado, o el pensamiento político va empujando hacia ese nuevo tiempo y esa nueva época. Vamos a empezar con las teorías del Estado moderno, ¿no? Con Maquiavelo, es el gran pensador del Estado moderno. A finales de la Edad Media, como hemos visto en otros vídeos anteriores, hay un enfrentamiento entre la monarquía, la nobleza y las ciudades. En aquellos lugares en los que triunfaron los reyes se establecieron monarquías absolutas, ¿no? Como es el caso de España, de Inglaterra, de Francia o de Portugal. En aquellos lugares donde la nobleza retuvo el poder, se establecieron, como en Alemania, por ejemplo, se establecieron una serie de principados con una gran autonomía, aunque estuvieran teóricamente bajo el poder, en este caso, del Sacro Imperio, ¿no? Bajo un poder imperial, pero bueno, conservaban una gran autonomía y así fue a lo largo de toda la existencia de ese Sacro Imperio, ¿no? Y luego más tarde el relevo del Imperio Austrohúngaro. Y en aquellos lugares donde las estructuras oligárquicas urbanas consiguieron mantener el poder, lo que hicieron fue continuar con esas ciudades-estados, esa República de Venecia, ¿no? Principalmente en Italia, la República de Venecia, de Génova, de Pisa y demás. Bien, el Estado moderno, en definitiva, lo que hizo fue adoptar ese carácter de monarquía autoritaria que se sustentaba en cuatro pilares fundamentales. Por un lado, un ejército permanente era fundamental para la monarquía autoritaria, contar con su propio ejército, no tener que depender y de negociar para que los señores, como ocurría en la Edad Media, le cedieran el ejército, ¿no? Sus pequeños o sus ejércitos particulares, ¿no? Contar con un ejército de Estado, digamos, ¿no? Un ejército permanente, regular. El otro pilar importante es la burocracia. El Estado requiere de un aparato burocrático que gestione las cuestiones legislativas y ejecutivas, ¿no? Que la lleven a cabo. Por otro lado, el tercer pilar, importantísimo, y sin él no se concibe, sin los otros tampoco, el Estado moderno es la Hacienda. Una Hacienda centralizada y controlada por el Estado. Y por último, la diplomacia, que empieza a imponerse, ¿no? O a extenderse, mejor dicho, como una nueva manera de hacer política, una diplomacia profesional. El Estado moderno responde a la fórmula de res es imperator in regno suo, ¿vale? El rey es el emperador en su reino, ¿vale? Algo así, o es el soberano, digamos, en su reino. Esta fórmula medieval está reforzada por un nuevo vínculo entre la corona y el pueblo. El pueblo ya no es vasallo, ahora pasa a ser súbdito, ¿no? Esa es la nueva relación que se establece
entre pueblo llano y corona. Al mismo tiempo que se da una progresiva limitación de las acciones de la aristocracia. El Estado es un término que empieza a utilizarse con las nuevas ideas humanistas que ahora veremos y renacentistas. El Estado y soberanía son conceptos que van madurando juntos. Soberanía hace referencia a la autoridad indiscutible del gobernante. ¿Y qué decía Maquiavelo? El principal teórico del Estado moderno, que vivió entre el año 1469, finales del siglo XV, y las primeras décadas del siglo XVI, hasta el año 1527. Como decimos, fue el gran defensor de la creación de los estados modernos, el gran teórico. Describe la realidad sociopolítica al margen de cualquier tipo de planteamiento ético. Es decir, se centra en lo que es el Estado, cómo debe gestionarse, sin mirar esas cuestiones éticas que evidentemente surgen, pero él se centró en lo que le importaba, en cómo se debía configurar el Estado moderno. Y para ello alude a un principio en el cual él cree que el ser humano, un gran principio, ¿no? Un cimiento, el cimiento del Estado moderno radica en el principio que el ser humano tiene una capacidad ilimitada de desear. Eso por naturaleza. Y sin embargo no cuenta con un derecho que lo avale, ¿no? Que avale esa capacidad ilimitada de deseos. Por tanto, solo por necesidad acatará las órdenes, solo si tiene necesidad de acatarla. Y así es como surge el Estado, porque ofrece al hombre esa seguridad que requiere por naturaleza para realizarse. La obra principal de Maquiavelo es El Príncipe, una obra básica, digamos, ¿no? Para el estudio, una obra que hay que leer para conocer en profundidad el siglo XVI y la historia de las ideas, ¿no? que creo que es tan importante como la historia de los hechos, ¿no? Una historia de los procesos requiere conocer profundamente cómo se movían las ideas. Pues en esta obra encontramos un amplio abanico de las teorías de Maquiavelo con respecto a la configuración de los estados modernos. Para realizar la obra, el príncipe es Fernando II de Aragón, ¿no? El rey católico, y bueno, le dedica la obra a Lorenzo de Medici. ¿Vale? Habla de cómo tiene que ser el gobernante del Renacimiento para fundar un Estado moderno, qué cualidades tiene que tener. Lo centra en el contexto italiano y bueno, y entre estas cualidades, estas virtudes que tiene que reunir un gobernante de un Estado moderno está tener una especial habilidad o contar con cierta fortuna para desempeñar ese cargo. Tiene que ser una personalidad fuerte. Es mejor que se le tema a que se le ame, según Maquiavelo. Tiene que tener también destrezas para conciliar a sus ciudadanos, ¿no? Y la prioridad absoluta tiene que ser conservar este estado. Es decir, cualquier fin va a justificar los medios si el fin es conservar el estado. O sea, el fin va a justificar los medios. Es la frase, perdón, que lo he explicado un poco mal. ¿Y cómo concibe a la mujer Maquiavelo? Bueno, pues aunque no habla expresamente del tema de la mujer en su obra El Príncipe, hay teóricos que dicen que por ello no tiene cabida. Hay otros que, sin embargo, lo que hace en su obra es establecer una serie de teorías al margen de el género.
¿no? Entonces, con lo cual tendrían cabida hombres y mujeres en la gestión de este Estado moderno. Hay que continuar hablando de las teorías políticas del humanismo cristiano. Y aquí tenemos unos personajes fundamentales para el humanismo y para la configuración de esas teorías que serían tan influyentes durante todo el siglo XVI en la configuración de los estados modernos, de las monarquías autoritarias que lo gestionan. Por un lado está Erasmo de Rotterdam, una figura central que fue cuyo origen de su obra radica en la necesidad que ve de renovación y la crítica que hace a las instituciones medievales, que ya están totalmente desfasadas y desacompasadas con los nuevos tiempos. Tenía Erasmo de Rotterdam un espíritu tolerante, pacifista, era uno de sus principios, la paz, el pacifismo, y aunque no conocía la obra de Maquiavelo, se opone a sus teorías. Su obra principal, bueno, una de sus obras principales es Elogio de la locura, otra es Institutio Principis Christiani, que escribió para Carlos I. Los gobernantes, para Erasmo, tenían que llevar una vida austera y tenían que cultivar las letras por encima de la violencia. De ahí sus principios pacifistas. En el Elogio a la locura lo que hace es llevar a cabo una crítica a las crueldades y a las imprudencias. Rechaza de plano la guerra como forma de relación política, la brutalidad en los gobernantes y la mentira. No tolera que haya mentiras en los gobernantes. Por otro lado, el cultivo para un gobernante es indispensable el cultivo de la sabiduría en general para el pueblo, pero especialmente para los que tienen responsabilidad en estos estados modernos que están surgiendo, basándose en la benevolencia cristiana. Con lo cual, aunque no llegó a definir un modelo teórico como pudo definirlo Maquiavelo en su obra El Príncipe, sí que apunta a una serie de principios que constituyen la columna vertebral del Estado. Por un lado sería el control del poder de los monarcas, ¿no? Los reyes, las monarquías autoritarias de los estados modernos deben tener límites y deben de estar controladas. Por tanto, apunta a sus preferencias electivas con respecto a los soberanos frente a la herencia de la corona, ¿no? Del gobierno de los estados. Prefiere la fórmula de la elección. Rechaza el principio de monarquía universal y aboga por una república cristiana como una federación de estados independientes, ¿no? Que configuren esa gran república cristiana. Es muy influyente Erasmo de Rotterdam, el gran humanista, ¿no? Es muy influyente en la política imperial de la monarquía hispánica del siglo XVI. Y otro de los aspectos destacables es cómo aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque en España este discurso de igualdad entre hombres y mujeres fue desmontado por no sé cómo se llama ahora mismo esta obra de Fray Luis de León, un momentito que lo consulto. La perfecta casada, ¿no? Que digamos que las teorías que surgen ahí
o el fondo filosófico desmonta esta igualdad entre hombres y mujeres que en España no llegó a calar en este Estado moderno. Tomás Moro, inglés, vivió entre el año 1478 y el año 1535, con lo tanto fue prácticamente coetáneo de Erasmo. Es el otro gran humanista inglés, erasmista, era seguidor de Erasmo, era muy tolerante religiosamente, consiguió algo que parecía imposible, y era aunar doctrinas antieclesiásticas con el sentimiento católico, porque él de hecho es santo, en el año 1980 creo que le nombraron Santo Tomás Moro, ¿no? Fue amigo en la juventud del rey inglés Enrique VIII y jugó un importante papel político en la corte inglesa. Fue muy hostil con las teorías luteranas y se negó a aceptar el anglicanismo, lo que le llevó a la ejecución, ¿vale? Le llevó a ser juzgado y ejecutado. Se le aplicó la pena de muerte por alta traición al Estado, al no aceptar el anglicanismo, ¿no? Él era católico y, bueno, sus principios eran católicos. A pesar de su tolerancia, no fueron nada tolerantes con sus ideas, y a pesar de su gran influencia en la corte de Enrique VIII, el fundador de la Iglesia anglicana. La obra principal de Tomás Moro, conocidísima, indispensable también para conocer el pensamiento y las teorías políticas del siglo XVI, es Utopía, que fue escrita o publicada en el año 1516. La historia de Utopía se desarrolla en una isla, ficción, y en ella lo que hace es, sobre todo, llevar a cabo una crítica sociopolítica al contexto del siglo que le tocó vivir, el siglo XVI. Critica el excesivo número de nobles, ¿no? El alto número de nobles, a los que llama zánganos ociosos que se alimentan del sudor y del trabajo de los demás. Asimismo, criticó también a las órdenes de monjes mendicantes, que consideraba también unos parásitos de segundo orden. Bueno, para Tomás Moro, el Estado es el resultado de la expresión de los intereses de las clases dominantes, ¿no? El Estado, tal cual está concebido en ese momento, es el resultado de la expresión de los intereses de las clases dominantes. Critica la propiedad privada y el dinero, y a los que ve como obstáculos para alcanzar la justicia y la prosperidad de las sociedades. Y aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. El papel del Estado, para Tomás Moro, debe quedar reducido a la administración de los asuntos que le incumben, ¿no? A la administración general, y debe llevar la dirección de la economía. El Estado debe dirigir la economía. Los intereses individuales, estamos hablando de Tomás Moro, en el siglo XVI. Que nadie piense que estamos hablando de Lenin o algo de eso. No. Tomás Moro en el siglo XVI decía esto: los intereses individuales deben estar supeditados al beneficio de la sociedad, ¿vale? El Estado debe dirigir la economía y debe gestionar la administración. Y los magistrados y los sacerdotes, en su isla Utopía, en su obra, deben ser elegidos por sufragio universal. Además, hace una defensa en su isla de este modelo de Estado, ¿no? De este modelo de Estado. Hace una defensa contra las influencias extranjeras, extendiendo su modelo a otros países.
Posteriormente, en el siglo XIX, las ideas revolucionarias tomaron este principio, ¿no?, de extensión de la revolución, ¿no? La revolución no debía, la revolución socialista del siglo XIX no debía ceñirse a un estado, sino que debía extenderse de finales del XIX, principios del siglo XX. Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Ahora vamos a ver cómo influyó el humanismo cristiano que acabamos de ver en España. Tuvo una gran influencia, ¿no?, durante todo el siglo XVI, sobre todo en lo que concierne a las cuestiones sobre la colonización de las Indias. Y aquí lo que se llama la Escuela de Salamanca, a la que pertenecían Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria. Hablaban y discutieron sobre la legitimidad de la expansión de España, ¿no?, de española en América. Y fueron determinantes para que la monarquía sancionara las leyes de Burgos del año 1512, que a grandes rasgos lo que otorgaban es una serie de libertades a los indios, y las leyes nuevas del año 1542 que lo que hacían era otorgar por ley una serie de mejoras en las condiciones de los nativos a través de la revisión de la institución de la encomienda, ¿no? Y brindando una serie de derechos a los indígenas. Hay que decir que en contra de lo que se habla de la colonización de las Indias por parte de los españoles, la monarquía hispánica, España tuvo una visión. En aquella época no existían los derechos humanos, eso hay que tenerlo en cuenta, no hay que utilizar el presentismo en la historia, ¿no? Estamos en el siglo XVI, no existían derechos humanos, pero dentro de lo que fueron la colonización, las extensiones colonizadoras, y en contra de lo que se dice la leyenda negra y todo esto de las masacres de indios y demás, en España se promulgaron leyes a favor de la libertad de los indios y para protegerlos, ¿no? Porque se los veía a los indios, cuando hablo de los indios hablo de los americanos, ¿no?, de los americanos oriundos, ¿no?, de los indígenas, indíquetes, que llaman los griegos, los antiguos griegos. Pues se los veía como humanos. Ese componente evangelizador estuvo presente, y como humanos eran susceptibles de ser evangelizados, ¿no?, de ser bautizados en la religión cristiana. Además, se los veía como humanos, en contra de otros imperios como el imperio inglés. En España hubo mestizaje desde el minuto 1 con los americanos. Los ingleses nunca se llegaron a mezclar con los nativos americanos de las zonas de América del Norte que colonizaron, y llevaron a cabo verdaderas barbaridades contra ellos. Bien, ciñéndonos, y perdón por este paréntesis, pero quería dejarlo claro, ¿no?, porque la historia no es lo que a uno le apetezca que sea, ¿no?, sino que la historia es una ciencia que hay que estudiar concienzudamente. Hubo leyes a favor de los indios a principios del siglo XVI, es decir, en el año 1512 las leyes de Burgos fueron las primeras leyes, a instancia de la escuela de los pensadores de la Escuela de Salamanca, Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, que tuvieron unos grandes enfrentamientos dialécticos, ¿no?, debates en torno a la legitimidad de la expansión española en tierras americanas, y a consecuencia de estos debates, y también por influencia evangelizadora, ¿no?, los reyes católicos. En este momento ya la reina había fallecido cuando se promulgaron, pero estaba el rey Fernando II, y se sancionaron leyes a favor de la libertad de los indios. Luego, años más tarde, ya en el 1542, con Carlos I, mejora de las condiciones de los nativos. Francisco de Vitoria, que ahora vamos a verlo también. Las teorías sobre la política imperial de Carlos I, bueno, pues hay distintas teorías. Hay tratadistas que hablan de la monarquía universal, la Universitas Christiana, que tiene este principio político, tiene un origen
medieval, ¿no? Y viene a ser a grandes rasgos un vínculo entre el emperador y el papado en un intento, pues, de unión de toda la cristiandad, ¿no? En una especie de imperio cristiano, algo así, ¿no? La monarquía universal, que abarca a todas las sociedades cristianas. Hubo una serie de pensadores que influyeron de una forma decisiva en la política exterior de Carlos I, principalmente como Mercurino Gattinara, el mencionado Juan Ginés de Sepúlveda también fue muy influyente en el reinado de Carlos I y Luis Vives. Otro de los grandes humanistas, erasmista en este caso, ¿vale? Y Francisco de Vitoria, el que hemos mencionado anteriormente, de esta escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, escribió los 13 tratados, Relectiones Theologicae, sobre los dilemas morales que planteaba la condición humana desde muy diversas perspectivas, desde un plano económico, jurídico, teológico, cualquier dimensión, cualquier foco plantea una serie de dilemas, y esto es lo que trata Francisco de Vitoria en estos 13 tratados. Se considera el padre del derecho internacional. Rechaza la idea de monarquía universal y defiende un mundo de estados independientes, regidos por esa idea de derecho internacional, ¿no? Pero los estados, él cree que para una buena gestión de las sociedades debe haber estados independientes, no una monarquía universal basada en el aglutinante religioso. Apoya la idea dentro de la controversia en torno a la colonización de las Indias. Él apoya la idea del indio como un sujeto político con derechos sobre la propiedad de la tierra, sobre la posesión de bienes, y bueno, un igual, ¿no? Para Francisco de Vitoria, otro de los grandes humanistas, ¿no? Influyentes en la monarquía hispánica. Bueno, vamos a ver cómo pensaban los teóricos de la Reforma, que principalmente son Lutero y Calvino. El más influyente, el más importante, lógicamente, es Lutero. Bueno, a principios del siglo XVI, como hemos visto, hay una eclosión de unos planteamientos reformistas en la Iglesia, ¿no? Por una serie de cuestiones internas y también externas, ¿no? Y esto dio lugar a un proceso que se prolongó durante varias décadas, en el cual Carlos I tuvo un papel importante como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no consiguió evitar la reforma protestante, la ruptura, ¿no? Que produjo lo que sí la influencia de la reforma protestante en el asunto que nos concierne actualmente, que es el pensamiento político del siglo XVI en este caso, es que fue muy influyente en cuanto a la reducción de la influencia y poder de la Iglesia, ¿no? Consolidó esa separación entre fe y política, entre Iglesia y Estado, ¿no? Eso fue una de las principales consecuencias en cuanto al pensamiento de la Reforma protestante. Lutero, que vivió desde finales del siglo XV, nació en el 1483 hasta el año 1546. Habla del carácter, era muy conservador en cuanto a las teorías, aunque fue el que provocó la Reforma protestante, monje agustino, como sabemos, y tenía una concepción muy conservadora de la política, ¿no? Para él, la autoridad tiene un carácter divino, aunque separa fe y ley, como hemos dicho. Para él tiene dos vertientes, dos reinos, hay dos reinos políticos, ¿no? El reino espiritual, regido por la palabra, y el reino secular o político, regido por la ley, la fe y la espada. Ambos poderes deben ser gobernados de manera diferente, ¿no? El poder espiritual está por encima del poder temporal, político, ¿no? Que considera temporal. El poder espiritual es eterno.
¿no? Estas son las ideas. Como vemos, están muy basadas para él. El referente por excelencia son las Sagradas Escrituras, que analizó concienzudamente, no solo para llevar a cabo su visión de la Iglesia que provocó este cisma, ¿no? Esta reforma protestante, ¿no? El luteranismo, sino también para influir o para explicar la teoría que tiene sobre cómo debía ser entendida la política. Su doctrina fue asumida por un gran número de humanistas y por una parte importante de la nobleza alemana, como sabemos, buscando, en este caso, la nobleza alemana, los príncipes alemanes, los que buscaban era acaparar los bienes eclesiásticos, que eran gigantescos, ¿no? Los bienes materiales de la Iglesia, y liberarse del yugo político de Roma y del Sacro Imperio también, ¿no? Imperial. Bueno, Lutero, aunque tiene una consideración mejor que sus coetáneos con respecto a las mujeres, para él siguen siendo inferiores al hombre y bueno, tienen un papel al margen de la política. El otro gran pensador de la teoría política de la Reforma es Calvino. Entre el año 1509 y 1564 transcurrió su vida terrenal y su teoría se basa solo en la Biblia, ¿no? Una sola escritura, la Biblia, ¿no? Como decía él, es su único referente y para él la vida está ya predestinada, está escrita, ¿no? Él está de acuerdo con la teoría de Lutero de la naturaleza divina del poder, aunque introduce un elemento que es el derecho a la organización política dependiente en base a la razón humana. Bueno, y los grandes constructores de las teorías políticas del siglo XVI, que son Jean Bodin, francés. Este fue el primero que abogó por un absolutismo radical, ¿no? Escribió los 6 libros de la República, defiende la monarquía absoluta, pero introduce un elemento que es la legítima desobediencia en caso de que las leyes vayan en contra de la ley natural, ¿vale? El otro gran pensador, el otro gran constructor de las teorías de finales del siglo XVI sería Johannes Alfasius, que vivió entre el año 1563 y 1638. Ya estamos a finales del siglo XVI, ¿no? Son las teorías políticas, superado el siglo XVI, vamos a entrar en un nuevo periodo político, un nuevo momento político. Y aquí ya están anticipándose algunas teorías, ¿no? Que digamos que son los precursores del nuevo tiempo político en cuanto a cuestiones teóricas, ¿vale? Johannes Alfasius habla de soberanismo, de federalismo y de soberanía popular. Parte de una serie de presupuestos aristotélicos. El gran principio de Aristóteles es ver al hombre como un animal social. A partir de ahí, él construye un modelo que tiene como referencia las Provincias Unidas, lo que conocemos como Holanda, en el cual la base de la sociedad es la familia, la ciudad es el siguiente escalafón, ¿no? Que se construye como un agregado de familias, y el escalafón que engloba todo es el Estado, que sería una federación de ciudades. Familia, ciudad, Estado. Son las teorías de Alfasius, ¿vale? Y Francisco Suárez, ¿no? Nos suena mucho este nombre porque, al igual que Francisco de Vitoria, Francisco Suárez lleva nombres de universidades, ¿no? Que están muy volcadas en, si no me equivoco, en el estudio de estudios jurídicos, ¿vale? Son universidades muy volcadas al mundo jurídico.
Francisco Suárez, otro de los grandes teóricos de finales del siglo XVI, nació en el año 1548, falleció en el año 1617. Un jesuita de la escuela de Salamanca, también, que grandes pensadores dio la escuela de Salamanca, ¿no? Los grandes humanistas. Bueno, como jesuita, sus teorías políticas tienen unas raíces religiosas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Una base religiosa. Tiene una concepción también aristotélica de la naturaleza social del hombre. Por lo tanto, si existen los estados es porque los hombres, porque los individuos así lo quieren, así lo deciden. Uno de sus principios más importantes de Francisco de Suárez es el derecho de los individuos a elegir la forma de gobierno, cómo quieren ser gobernados, de qué manera. Si quieren una monarquía de Estado moderno, si quieren una ciudad-estado tipo república, si quieren otro tipo de organización, eso lo tienen que escoger los individuos. No es posible para Francisco Suárez, no es posible la monarquía universal, para él es inviable y los estados, el mundo debe configurarse a través de unos estados regidos por el derecho internacional. En este sentido, enlaza directamente con Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional. Bueno, y con esto pues terminamos lo que es el pensamiento político del siglo XVI. Más adelante continuaré explicando el pensamiento político y religioso del XVII, las críticas al absolutismo y la ilustración, ¿vale? En vídeos sucesivos. Pero yo creo que con esto tenemos suficiente para recopilar un poco, para concluir. Maquiavelo es el principal pensador del Estado moderno, monarquía autoritaria, sobre 4 grandes pilares, y su obra El Príncipe, ¿vale? Las virtudes que tiene que tener un príncipe. El ser humano, con capacidad ilimitada, desear por naturaleza, no cuenta con ese derecho que lo respalde, ¿no? Bueno, están los humanistas cristianos, Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, los gobernantes con una vida austera, un cultivo de las letras, control del poder de los monarcas, la elección del soberano frente a la herencia, rechazo a la monarquía universal, igualdad entre hombres y mujeres. Tomás Moro, que algunos lo consideran a Tomás Moro, para que nos acordemos cuáles son sus ideas principales, lo consideran un premarxista. Bueno, yo tengo mis serias dudas al respecto, pero sí que es verdad que algunas de sus ideas pueden considerarse precursoras, ¿no? Aunque él no creo, era un sacerdote, un religioso, un humanista de la corte de Enrique VIII, o sea que estaba año de luz de lo que se puede considerar como marxismo, pero sí que es verdad que Tomás Moro habló veía el Estado como el resultado de la expresión de los intereses de las clases dominantes, critica la propiedad privada, el dinero, aboga por la igualdad sin paliativos de hombres y mujeres, por una dirección de la economía desde el Estado, ¿no? Y por una supeditación de los intereses individuales a los intereses de la sociedad. Y una elección de los magistrados o gobernadores a través de sufragio universal. Y luego el humanismo cristiano en España, bueno, la escuela de Salamanca, la que tenemos que tener presente, la que dio los grandes pensadores que influyeron en la elaboración de leyes a favor de reconocer la libertad de los indios y de reconocerles derechos, ¿no? a los nativos americanos, ¿no? Tenemos a Bartolomé de las Casas, a Juan Ginés de Sepúlveda, que fue de alguna manera antagónico a Bartolomé, aunque coincidían en muchos principios, y a Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional. Luego tenemos una serie de tratadistas que influyeron en la monarquía de Carlos I, ¿no? Hablan de la monarquía universal, de este concepto
medieval, ¿no? Hay que mencionar aquí a Luis Vives, Mercuriano Gratinara o al propio Ginés de Sepúlveda. Los reformistas, los Lutero y Calvino, ya hemos visto, ¿no? Separan fe y política, y la autoridad del gobernante emana de Dios, aunque el poder espiritual siempre va a estar por encima del poder político, que es efímero, es temporal. Calvino lo único que introduce es un luterano, ¿no? En cuanto a teoría política, lo único que introduce es que los hombres tienen capacidad a través de la razón de organizar de llevar a cabo la organización política, aunque sigue manteniendo el carácter, la naturaleza divina del poder. Y las grandes construcciones ideológicas de finales del siglo XVI que nos conducen a las teorías del XVII son Jean Badin, el defensor del absolutismo radical, ¿no? El primero que defiende la monarquía absoluta como forma de gobierno, Alsacius, federalismo, ¿no? El modelo de los Países Bajos, y Francisco de Suárez, de la escuela de Salamanca, ¿no? Jesuita, derechos de los individuos a escoger la forma del gobierno, no está de acuerdo con que sea viable la monarquía universal, y sí cree que el mundo se debe organizar en estados independientes regidos por el derecho internacional. Perdón. Y nada más. Con esto ya termino. Os invito a leer alguna de las obras: El Príncipe, Elogio de la Locura de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, perdón, alguna lectura o alguna crítica sobre la obra de Tomás Moro, para seguir ahondando en este interesante momento ideológico, ¿no? Momento de las ideas, el siglo XVI. Hemos superado la Edad Media, ¿no? El convulso siglo XIV, siglo XV, crisis transicionales, como suele ocurrir en historia, y nos adentramos en el siglo XVI, en las que hay que definir un modelo, y ese modelo viene en parte definido por los grandes pensadores humanistas. Siglo XVI, siglo del humanismo, del Renacimiento. Nada más. Invitaros a pensar, a reflexionar y a leer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.